Tengan todos buenos días y vamos de nuevo a compartir la palabra del Señor, esa palabra que da luz para nuestra vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueban bocado, que no pasten ni beban, que todos se visten de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticia. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no le mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque el Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María escogió la mejor parte, nos dice Jesús, y nadie se la quitará. Llegó Jesús a Betania, donde vivían estas hermanas, Marta y María. Su hermano Lázaro, que en el Evangelio que escuchamos no aparece, pero lo más seguro estaba allí, en medio de ellos también. Jesús, cuando subía a Jerusalén, nunca se quedaba propiamente en Jerusalén, porque allí sabía que corría peligro su vida, y se quedaba siempre en Betania, una aldea que queda a 2,5 kilómetros de Jerusalén. Y allá en Betania vivía esta familia, estos hermanos, Marta, María y Lázaro, que amaban mucho a Jesús, y también Jesús le demostraba a ellos su amor. Pues bien, llegó al poblado, llegó a la casa de Marta y María, y con Jesús pues venía una comitiva, venía sus 12 apóstoles, con él era 13,
Posiblemente habían allí algún discípulo o alguna de esas mujeres que le acompañaba a Jesús. Por lo tanto, llegó un grupo relativamente grande a la casa de Marta y María. Y Marta comenzó con los quehaceres a preparar la comida. Y María, su hermana, ¿qué hizo? María llegó, se sentó a los pies de Jesús y comenzó a escuchar lo que Jesús en ese momento estaba enseñando. Y allí Jesús le enseñaba a los que estaban alrededor de él, y uno de ellas era María, que estaba a sus pies, mientras Marta, su hermana, pues estaba afanada, preocupada por los diversos quehaceres, miraba, veía a su hermana sentada, ella necesitaba una ayuda, pues hasta que Marta pensó, no, le voy a decir al Señor para que le diga a María, para que me venga a ayudar. Y le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todos los quehaceres? Lo que estaba haciendo Marta era importante. Y lo que hace María, o lo que estaba haciendo María, también es importante. Marta estaba en las actividades, estaba activa. María estaba allí contemplativa. María estaba a los pies de Jesús, alimentándose de Jesús, llenándose de Jesús, escuchando a Jesús. Mientras Marta estaba en sus quehaceres, en esos quehaceres que cada ser humano tenemos cada día. Ambas cosas es importante, pero debemos tener muy en cuenta que la iglesia no es una ONG, que solamente está para servir, porque cuando nosotros vemos a la iglesia como una ONG y estamos allí y no nos alimentamos de Dios, esas personas van a quedar sin combustibles y esas personas, tarde o temprano, más temprano que tarde, no volverán. Se van a cansar, se van a agotar porque quedaron sin combustible. Necesitamos, si queremos estar en las cosas de Dios y sirviéndole al Señor, es importante llenar nuestro combustible para así de esa manera, cuando comenzamos las actividades, saber que lo estamos haciendo por amor a Dios y no nos vamos a cansar. Pero para eso debemos tener la actitud de María, la actitud de estar a los pies de Jesús, la actitud de hablar con Dios, la actitud de escucharlo, la actitud de llenarnos de Jesús, de llenarnos de ese combustible, de esa fortaleza que nos da el Señor, para que cuando nos levantemos de ese momento, de ese lugar, cuando nos levantemos de nuestra oración y salgamos a los quehaceres, a lo que hacemos, pues no nos cansemos, sino que tengamos esa fortaleza, ¿sí? Esa dinámica en nuestras actividades. Y si esa dinámica la llevamos en las actividades que hacemos dentro de la iglesia o en algún lugar de la iglesia donde se brinda la ayuda al prójimo, a los más pobres, pues vamos a ser dinámicos, lo vamos a hacer con cariño, lo vamos a hacer con afecto, lo vamos a hacer con fuerza, no nos vamos a cansar, tenemos siempre combustible, tenemos siempre energía, porque siempre estamos, ¿sí?, echándole ese combustible a nuestra alma para que así de esa manera tener siempre esa fuerza en nuestra actividad. Pero a veces vemos que muchos de los nuestros que comienzan en ese camino, comienzan a participar en los movimientos de la iglesia, o comienzan a participar en obras que tiene la iglesia benéfica, llega el momento que se cansa, se agota. Así como Marta, que ya estaba cansada, afanada, ¿qué es lo que hacen? Dejan de hacer lo que estaba haciendo y se salen y ya no van al movimiento parroquial, ya no va a esa obra benéfica que antes iba y ayudaba. ¿Por qué? Se cansó, se quedó sin combustible. ¿Y por qué? Porque no iba a los pies de Jesús a pasar un tiempo con Él para que el Señor volviera de nuevo a llenar ese tanque y volver de nuevo nosotros alegre
a presentarle al Señor nuestro servicio en medio del mundo. Y cuando el Señor nos dice, María escogió la mejor parte, es porque María está llenando su tanque, es porque María no se va a cansar, es porque María va a hacer siempre las cosas bien, porque siempre tiene su tanque lleno. Pues hermanos, también nosotros debemos llenar nuestro tanque, también nosotros debemos llenar nuestra alma con esa fuerza de Jesús, pero debemos tener la actitud de María a los pies de Jesús, cada día, allí en nuestras oraciones, pidiéndole siempre a Jesús, para cuando salgamos a nuestro trabajo, a nuestros quehaceres, y cuando vayamos a nuestra parroquia o a ese lugar benéfico donde ayudamos a los pobres, vayamos con esa fortaleza, con ese entusiasmo, con ese ánimo, con esa alegría de santificarnos con lo que hacemos a diario, porque tenemos nuestro tanque lleno. Pero si le dejamos de echar, así como los carros, le dejamos echar gasolina al carro, el carro no va a andar. Si nosotros dejamos y ya no volvemos a los pies del Maestro, no vamos a cansar. Los quehaceres de la vida nos va a enloquecer y nos vamos a cansar y ya no iremos a ese grupo, ya no iremos a ese lugar donde íbamos a ayudar a los pobres. Nos cansamos, quedamos sin gasolina. Pues tengamos la actitud de María. María escogió la mejor parte. Ustedes y yo, escogido la mejor parte. Estamos allí a los pies de Jesús para que Jesús nos mantenga siempre ese combustible espiritual fortalecido para ser nosotros esas personas dinámicas que llevamos siempre esa buena noticia en medio del mundo donde nos movemos. Estamos a los pies de María. Vamos a los pies de Jesús como María. Vamos a terminar con la oración a la Virgen. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Y como María, no olvidar siempre a los pies de Jesús. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.